Bueno, y todo puede partir con el fallecimiento incluso de un adolescente que era ya líder de una banda heredada de narcotraficantes en la población La Legua, pero fue acribillado, asesinado en un carrito de completos. Y se darían cuenta ustedes que en ese carro de completo puede dar inicio a una desatada guerra entre bandas rivales en la ya conocida población La Legua. Esto es lo que genera la pelea en el carro completo, finalmente son peleas de bandas. Esta es una historia de un adolescente de 16 años, hijo del llamado 16. narco Huguito Ramón, que ya tenía una historia, incluso por haber asesinado a un carabinero. Él habría heredado parte de esta red de narcotraficantes que operan en la población La Legua, pero había una banda rival que estaba en la misma esquina. Este joven, hijo de Huguito Ramón, de 16 años, estaba comiéndose un completo en este carrito cuando viene una motocicleta, se baja uno de los sujetos y dispara en 10 ocasiones. Esta es una situación que podría generar, obviamente, un conflicto territorial nuevamente en la población ¿Una de La Legua. guerra narco podríamos hablar, Jorge? Es decir, la guerra en La Legua está desatada hace rato y hay que recordar que este tema del narcotráfico en esa población en específico, en 5 pasajes de esa población, no es la población completa, hay mucha gente honrada, pero hay 5 pasajes que están dominados por el narcotráfico, yo te diría desde fines de los 90, cuando Manuel Fuentes Cancino, el Perilla, que era más o menos pacífico, desató un imperio de droga, monopolizó la venta de droga y se consagró La Legua como un lugar donde tú podías ir a comprar tranquilamente todo tipo de droga. Bueno, pero después que Manuel Fuentes Cancino fue detenido y otras personas comenzaron a disputarse el mercado, se fueron generando estas rencillas que vemos balaceras cada cierto tiempo hasta el día de hoy. Este hijo de Huguito Ramón, quien heredó justamente esta banda de narcos en la población La Legua y que falleció acribillado en un carrito de completos, insistimos, podría desatar un conflicto territorial entre bandas rivales, principalmente la banda conocido como Los Cabezones. Los quiero invitar a revisar y a poner atención en la historia de esta situación que ocurre, donde un adolescente, líder de una banda narco, muere en un carro de completos y podría generar un conflicto territorial en La Legua. Estaba a punto de comerse un completo y pasó lo que jamás se imaginó. 10 disparos terminaron con su vida y todo por una supuesta guerra narco. Que señora, ponga atención porque en cualquier momento esta se podría desatar. Claro, nunca nadie jamás pensó que quizás tras el derribo de muros en La Legua, en la comuna de San Joaquín, la verdadera lucha por la posesión territorial podía aumentar aún más. Y es que hoy en La Legua Emergencia se siguen desatando una serie de conflictos, a pesar de que los mismos vecinos solicitaron que por favor destruyeran los muros, ya que eran estos los que supuestamente generaban fortalezas para que los narcotraficantes peligrosos pudieran operar a como de lugar. Señora, póngame atención, porque lo ocurrido hace poquitos días nos alertó a todos. Y es que de verdad cuesta imaginarlo, porque un joven de 16 años llamado Alonso, cuando comenzaba a comerse un completo, luego de comprarlo en un carrito en esta calle llamada Matavari, en la población de La Legua, un muchacho quien andaba trasladándose en una moto se bajó de ella para, escuche bien, dispararle en 10 oportunidades distintas a Alonso. Claramente el motorista quería asesinar al joven de 16 años y es ahí donde uno se puede preguntar si habría sido un sicario o si le habrían encargado matar a Alonso. Cuesta imaginar que un hombre haya tomado una acción tan brutal como matar a alguien prácticamente a sangre fría. Sin embargo, al pistolero, quien habría efectuado al menos 10 disparos, algo le salió mal. Si bien él pensó que su plan podía ser perfecto, este finalmente no resultó así. Y es que cuando intentó arrancar, él cayó al piso y quedó con un TEC cerrado, además de una fractura en una de sus piernas. Además, él no habría actuado solo, sino que otra persona incógnita lo habría acompañado para efectuar su delito. Sin embargo, al parecer, los 2 delincuentes fueron atrapados y hoy estarían enfrentándose a cargos por homicidio calificado. Tenemos armamento incautado, tenemos un vehículo encargado por robo, una persona detenida. Esto también responde a un trabajo previo que se estaba haciendo con la Fiscalía para trabajar en estos barrios que son particularmente prioritarios y a veces muy violentos.
Pero señora, usted se estará preguntando si este joven tenía otro antecedente o quizás un prontuario importante, como para poder imaginar el motivo de su fallecimiento. Sin embargo, todo apunta a que esta fría muerte se trataría de un ajuste de cuentas. Incluso fuentes judiciales creen que su muerte puede dar pie a algún ajuste entre los grupos o bandas del sector. O quizás también podría ser que el motivo de su muerte se gatilló por la aparición de su padre, don Huguito Ramón, de quien ya le hablaré porque hoy es buscado por otros delitos. Señora, el joven que murió no era cualquier persona, sino que ya tenía una condena porque en agosto de 2017, junto con otros delincuentes, se atrevieron a quitarle un vehículo de alta gama, específicamente un Mercedes-Benz, a una mujer que iba con sus 2 hijas por Avenida Vicuña Maquena. Pero señora, si bien todos sabemos que en La Legua es una población bastante complicada, las situaciones que los vecinos han tenido que seguir aguantando de verdad parecen ser insoportables, tal como lo menciona este vecino. Ustedes, los que disparan, los que tienen la arma, dejen de disparar. Nuestros niños están durmiendo en el suelo. Pero ojo que la historia ya se arrastra hace varios meses y sobre todo años atrás. Es que ponga atención porque el joven que falleció era hijo de Hugo Ramón Sepúlveda, de 37 años, más conocido como el Huguito Ramón. Este hombre de piel morena de 1,65 m al parecer sería un violento delincuente, un presunto pistolero, narcotraficante y también, escuche bien, miembro de una de las bandas más peligrosas de esa población, denominada Los Cabezones. Escúcheme bien, porque esta historia yo creo que a usted le va a parecer conocida. Si mal no recuerda, en 1998, es decir, hace 11 años, cuando este padre de familia todavía era un joven y adolescente, fue partícipe de una balacera donde falleció un carabinero en La Legua. Ahora bien, señora, lo más preocupante de todo es que en esta misma calle existe una rivalidad sumamente poderosa. Los del sur corresponden a la banda liderada por Huguito, mientras que los del norte corresponden a los Cototos. Hoy la rivalidad es máxima e incluso decenas de vecinos temen que esto siga creciendo. A pesar de que el muro ya fue derribado, por ahora solo queda esperar que quizás una de estas bandas caiga prontamente, ya que la incertidumbre hoy mantiene aterrorizados a todos los vecinos de La Legua Emergencia. Es la historia que ocurrió en la población La Legua y lo más problemático y lo que ha generado mayor polémica de todos es que este es el primer asesinato y un ajuste de cuentas claramente, donde a una persona le disparan en 10 ocasiones, un adolescente, ya líder y heredero de una banda de narcotraficantes en la población La Legua Emergencia, que cuando se derrumban los muros de La Legua, ¿se acuerdan? Sí, claro. Toda esta polémica, bueno, este es el primer caso que ocurre tras el derrumbe de estos muros. Y Gino lo sabe muy bien, Gino estuvo con esa familia y lo advertían. Sí, eso es lo peor, porque pasó lo que no querían que pasara. Porque finalmente estas bandas son súper reconocidas, ellos no entregan mayor información por temor, pero yo me acuerdo cuando pasé la noche ahí y me decían, mira, hay un delincuente, hay un narcotraficante que está en la cárcel y manda a su hijo para que mantenga el territorio. ¿Esos son y los nadie soldados que ingrese. llaman? Los soldados. Sobre todo si es su hijo que toma mayor notoriedad. Y ellos decían, va a llegar en un momento de que van a tratar de llegar a su imperio y va a ocurrir una balacera terrible porque los muros ya están abajo. Se veía venir. Exacto, y ellos lo advirtieron. Va a pasar con los muros abajo de que va a haber una balacera para matar al líder de una banda, sobre todo de los narcos que están en la cárcel y mandan a sus ¿Y soldados. cómo como operan decías tú, estos soldados? ¿Tienen algunas cuadras, como decía Jorge Hans? ¿Cómo resguardan sus lugares? Y súper explícitamente, todos saben cuál es la cuadra del narco 1, del narco 2 y del narco 3. Claro. Tanto así que desde la cárcel suben videos en YouTube que rápidamente se los intentan bajar diciendo nadie se meta a este lugar e incluso hasta con armas. Ahora, desde la cárcel. como uno se pregunta, Jorge Hansi, tú que tienes tanta experiencia en esto, porque uno diría, quizás va a sonar liviano lo que digo, pero si son 4 cuadras, ¿cómo no puede ingresar carabinero, un despliegue importante y se instalan en esas 4 cuadras y no las dejan ejercer? Lo que pasa es que hay operativos selectivos. De pronto tú tienes que tener una orden para llegar a un lugar, un delito específico que estás investigando. Entonces llegas a un domicilio, lo allanas, encuentras cierta cantidad de droga, lo clausuras y dejas el lugar. Pero hay
De hecho, hay casas desocupadas En esos ese lugar, pasajes que se van alternando. ¿por qué para no te guardar acercas a la droga. pantalla y nos muestras, Jorge, tú mismo A ver. también? Hay casas como casa de Claro, esquina. lo que pasa es que tienen. acá estamos hablando de las dos nuevas bandas que se suman a las que ya existen, los Galvez, que lo conocíamos con Sí. Jorge Hans, y este es el lugar donde se estarían peleando este nuevo territorio, Ese. donde este adolescente de 16 años queda debatido. Es la calle Francisco Zárate, donde estarían peleando, disputando este territorio los llamados la banda de los Cototos, que serían narcotraficantes, y la banda de los Cabezones, cuyo líder inicialmente era Huguito Ramón, esta persona que estaba cumpliendo condenas incluso por asesinato de un carabinero, hereda a su hijo de 16 años este dominio del narcotráfico en este sector, y finalmente él también cae abatido. Y si esta calle te suena mucho, Jorge Canning, que es una de las zonas complicadas y intervenidas por carabineros, Jorge Hans. Claro que sí. Y todos estos pasajes, Sánchez Colchero, Santa Catalina, hasta Karl Brunner incluso, son dominados cada uno por bandas de narcotráfico. Y para que la gente entienda, estas son casas, se llama Legua Emergencia porque fue construida en los años 60, entiendo, para albergar a personas que eran desalojadas de otro lugar. Pero son territorios donde hay 3 metros de ancho por 20 de fondo. Cada casa colinda con otra que da al pasaje siguiente. Se ha hablado mucho durante un tiempo que había túneles entre Sí, una unos y otra casa callejones. para que los sujetos pudieran escapar cuando había controles policiales. Por eso son debe ser tan así. ineficientes los controles policiales, porque los sujetos, además de que se alertan, porque esta calle era la única vía de ingreso a la población cuando no estaban abiertos los pasajes de acá al fondo, cuando no se había botado el muro. De modo que apenas entraban por Santa Rosa o por el otro sector, que es donde está la iglesia del padre Gerard Ruiz, se alertaban de inmediato y tenían tiempo para escapar Jorge, o para disponer la droga en otro lugar. a este joven lo acribillaron. ¿Eso también tiene algún tipo de significación? Porque perfectamente lo pudieron haber matado, ¿ok? Pero le llegaron 10 disparos. Es que es el estilo que se está consagrando y que vimos hace cosa de 1 año y medio, cuando un sujeto fue acribillado por 2 colombianos por encargo. Es el sistema de los sicarios, es decir, asegurarse que el sujeto esté muerto. De hecho, hay grabaciones de cuando se Reconocimiento, detectó o sea, a ese esa nivel. situación, y la instrucción era darle un tiro en la cabeza, asegúralo de inmediato. Entonces, ese estilo de cometer crímenes, de dar señales de una banda de narcotráfico a otra, se ha ido consagrando, que es la forma en que ellos mantienen su autoridad y su dominio sobre el territorio. Claro, pero ¿y eso qué coletazos debiera traer ahora? ¿Qué vamos a ver? Debiéramos ver mayor intervención policial, pero el problema es que la Legua sigue siendo un lugar de compra-venta de drogas habitual. Mientras siga habiendo consumo, gente que va a comprar a ese lugar, no se va a poder evitar que se siga traficando. Y de hecho, el mapa que estábamos viendo de calle Mataveria era el lugar donde ocurre finalmente este acribillamiento de este joven adolescente de 16 años. Y sumado a las bandas anteriores que yo les hablaba, que eran los Cabezones y también el otro grupo, acá estamos hablando de cuáles serán las bandas que estarían operando en la Legua. Algunas han sido desbaratadas por la policía, se reorganizan nuevamente porque sus líderes van cayendo en la cárcel, pero eso se quedan va los hijos. heredando. Claro, y Sí. quedan los hijos. Y acá los tenemos. Muchas veces son adolescentes y ese es el bandas. problema. Se habla, por ejemplo, de la banda de los Comeper. Estamos hablando de todo. Esto corresponde a la población de Legua, lo decía Hans, que se apoderan de determinados sectores, esquinas, barrios, cuadras, finalmente, que las controlan a través de los soldados armados. Los Comeperro, los Cochinos, los Carapelota, los Galvez y los Cototos. Todas ellas se enfrentarían entre sí porque tienen muchas rencillas anteriores. Sí, claro. O muchas veces algunas se unifican porque el negocio obviamente los obliga a reorganizarse porque van cayendo los líderes. Una De hecho, en pregunta, alguna ocasión los Galvez salieron con los Cochinos y los Comeperros para combatir al resto. Eso te iba a decir, si existía cierta Alianza. no sé si afinidad, pero alianza de repente entre algunos contra otros. Pero de pronto hay disputas incluso amorosas que derivan en un quiebre y vuelven a pelear. Por eso te digo que es una cuestión de nunca acabar. Jorge, a mí me queda dando vuelta algo que decía la Mari, porque intervención de carabineros sí existe. Uno cuando va para allá ve a carros policiales dando vueltas, pero hay algo que pasa. Pero siempre se ha dicho que Carabineros permanece en la periferia. No en los No pasajes. interviene a no ser que haya un hecho flagrante ocurriendo. Y cuando hay balaceras, normalmente Carabineros se protege y
simplemente se mantiene al margen. Es una situación que sin duda ahora con la apertura de los pasajes va probablemente a cambiar. Es de esperar que así sea. Claro, la pregunta Esa es la es, idea. ¿se acuerdan que una de las soluciones que se habían dado en las intervenciones de la legua, que más que los muros que eran los que estaban alrededor, era eliminar todos estos pasajes que colindaban, las casas de un pasaje que colindaba con la parte trasera del otro pasaje, porque por ahí muchas veces escapaban cuando se realizaban los operativos policiales. Y se hablaba de echar abajo los pasajes para liberarlos y transformarlos en otro tipo de Cristian, barrio. en la legua hay que destacar que hay 3 sectores. Está la legua nueva, la vieja y la de emergencia. Y aquí donde está concentrado el microtráfico es en la legua de emergencia. Sí, claro que sí. Y ese es el sector que la policía debiera abordar. Yo estuve yendo 10 años a la legua a hacer servicio de asistencia jurídica gratuita en la legua. Hay gente muy honrada, a quienes le mando un saludo. Qué bueno que lo diga. Pero y quienes lamentable- sufren con toda esta y quienes situación. sufren. están Hay hasta una las- brecha generacional. Es temor. Es temor, es una suerte de complicidad pasiva porque piensa que hay una brecha generacional. Hoy día los abuelos se están haciendo cargo de los nietos, buscando que los nietos no sigan en el negocio. Y eso es lo difícil. Por lo tanto, cualquier intervención por la legua también pasa por hacerse cargo de esas familias. Ahora, ¿cómo son 5 bandas en 4 calles? O sea, son más de 4 calles, finalmente. Es mucho más. Lo que pasa es que Jorge apuntaba a sectores puntuales, pero la legua es una zona bien amplia que va desde Santa Rosa, que cruza hacia el otro lado, incluso de la otra avenida principal. Pero básicamente hay 5 pasajes donde ni siquiera ha podido entrar Google Earth. Tú te metes a Google Maps y te sitúas en la legua y puedes pasar simplemente por Jorge Canning, pero no puedes entrar en ninguno de esos pasajes específicamente, porque simplemente no pudieron ingresar a ese lugar con las cámaras para Así de grabar las tomado casas. está. Porque las casas además ya no tienen número y las van pintando cada cierto tiempo para que la policía no sepa exactamente dónde entrar cuando hay una denuncia. ¿Esas 4 calles le pertenecen a quién? ¿A los cototos? A ¿A los cada galpes? grupo, claro. A cada grupo. Entonces, Exactamente, efectivamente, son 5 grupos en 4 calles. Sí, y son casas de un piso normalmente, pero las que en algunas ocasiones le han hecho un segundo piso, que es una especie de torreón de vigilancia. No es para dormir. No, Porque es vulnerable a la bala no, loca. de hecho un torreón de 2 por 2 metros, donde está blindado además, porque desde ahí disparan incluso cuando hay operativos o cuando hay enfrentamientos entre bandas rivales. Yo hace muchos años yo trabajé y hacía notas policiales y me tocó llegar hasta la legua, de haber sido el año 2002 por ahí. Y claro, tuvimos que pedir permiso en un minuto que había existido una balacera que le había llegado a un jardín infantil. Claro. Y estábamos dentro de una casa y tú sabes que nos empezaron a balear. ¿Adentro? Y estábamos adentro, nos metimos a la casa, empezaron a sonar cosas y nos decía, bueno, ¿qué es esto? Y estaban baleando. Y claro, por el fondo de la misma casa, pasamos por la cocina y empezamos a pasar por entre medio de las casas para salir hasta la cuadra de atrás. Estaban todas conectadas las casas. Claro que sí. Y ahí mismo se refugian los delincuentes. Hay además una costumbre, yo recordaba a Manuel Fuentes Cancino, alias El Perilla, que empezó con esto del narcotráfico en la legua. Y él empezó seduciendo también a la familia por medio de dádivas, de donaciones de dinero cuando alguien estaba enfermo, de armarle fiesta, claro, para los niños en el mismo pasaje. Para Navidad los pasajes están todos adornados con guirnaldas, hay regalos que se reparten a los niños. Entonces la gente tiene esta doble dependencia de estos sujetos, no se atreve y no quiere denunciarlo muchas veces porque de ello depende su vida, pero además guardan cierta gratitud. La persona que te salvó de morir a un pariente porque no podía entrar al hospital y él le dio la plata para operarse, no lo va a denunciar. ¿Qué vaya a hacer? Pero en definitiva es lo mismo que hizo Pablo Escobar en su minuto en Colombia, donde tenía poblaciones completas, Es lo en los mismo cuales a baja construyó escala. escuelas, hospitales, No, claro. si el gran problema es lo que pasa con el resto de los vecinos, porque estamos hablando de bandas puntuales y la legua son miles de personas que componen finalmente una comunidad donde hay colegios, donde está la capilla, donde están los jardines, donde uno... De hecho, la autoridad ha intervenido de tal manera que busca que, por ejemplo, ¿qué pasa en la legua? En la legua tú no tienes un lugar donde cargar una tarjeta VIP. ¿Qué pasa en la legua? Tú no tienes en la legua no hay farmacia. Pero, y lo peor de Entonces, todo, lo no que integras bien al vino. barrio. Y es que también me ha tocado entrar a la legua y tú no te encuentras con supermercados, con farmacias, con nada que integra a la comunidad finalmente. Hay un banco estado, entiendo que se instaló en la periferia, pero antes había una comisaría dentro de la legua y también tuvo que salir. ¿Qué hace, perdón, que te acribillen a un cabro de 16 años? Una venganza por el papá que está preso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Que se metió a otro lado? ¿A qué?
Bueno. ¿por qué, entre comillas, se merece Bueno, esa muerte? Esa comisaría que estaba hablando Jorge la saca justamente por la situación de riesgo. Y en este caso, las situaciones de riesgo queda demostrada con lo que tú estás comentando, con un adolescente de 16 años que supuestamente habría heredado una de las bandas rivales. Hay venganzas, hay ajustes de cuentas. Y no olvidemos, ayer hablamos del Coro de la Leche, una pandilla extranjera de sicarios que muchas veces son a los que les pagan para asesinar, en este caso, a alguien rival. Sí, claro. Ahora, uno podría pensar que es solamente La Legua donde ocurre esto, pero la verdad es que está sucediendo en muchas poblaciones periféricas. Acabo de recordar la población Parinacota, por ejemplo, donde hubo balaceras en vivo grabadas por la televisión. Se logró extraer de ahí a los principales traficantes y llevarlos a otros lugares. Pero yo te diría, yo conozco gente que trabajó en el tema del narcotráfico en la población La Legua y que ahora está, por ejemplo, trabajando en Las Condes, y me dicen que sienten más miedo de transitar por ciertas calles de Las Condes, que no voy a nombrar, que por la población La Legua. Porque una vez más, el narcotráfico se apodera de determinados territorios y los defiende a sangre y fuego. ¿Por qué no las pueden nombrar? Para no estigmatizar, en La Legua hay mucha gente que, si dice que vive en La Legua, no encuentra trabajo, por ejemplo. Y es muy cruel que eso pase para la mayoría de personas que viven en esa zona. Entonces, si comenzamos a hablar mal de otra población, va a pasar lo mismo, infortunadamente. Y la mayoría de la gente que vive ahí es honrada y trabaja para vivir, Jorge, y pero no se merece eso. Cuando hablamos de una población en la cual, como decía Claudio también, hay mucha gente que es trabajadora, que trata de sacarse este estigma de encima, pero que logra una comunidad tan cerrada como es el narcotráfico, de sacar, por ejemplo, una comisaría dentro de una población donde no hay farmacias, donde no hay supermercados. Mala señal, pues. Sí, pues. Sí, claro que sí. Pero entonces, ¿quién manda? Porque también está el mito, digamos, que la policía no puede entrar, que Carabineros no logra entrar a este tipo de poblaciones, no solamente por las calles principales, pero sí estos mini callejones los que hablaban antes. Es como soltar la protección y claro, es como entregarlo. si tiré la toalla, ¿sabes qué? Hay que sea la ley de la selva. Es que además se mezclan decisiones políticas. Estamos discutiendo ahora, por ejemplo, el control por sospecha. Incorporarlo a menores de edad, de hasta 14 años. Y hay mucha discusión porque todavía hay sectores que temen que haya resabios de autoritarismo, de militarizar quizás a la policía nuevamente, y se resisten a que Carabineros vuelva a tener esa facultad de controlar a cualquiera y pedirle la identidad. En este caso también ha habido muchas dudas de muchos gobiernos anteriores de intervenir y de cómo intervenir La Legua u otras poblaciones. Bueno, ¿y cuál es el líder original de esta nueva situación que podría generar un conflicto territorial? Y es la ficha de Huguito Ramón, así era conocido en el mundo de La Legua, en el mundo de las bandas Larcos. Este es el líder que cayó preso y que le habría heredado. De hecho, Giro me comentaba que a través de teléfonos celulares, redes sociales que ya fueron bajadas, principalmente. YouTube, Huguito Ramón mandaba mensajes a la gente de La Legua diciendo: él es mi heredero, que se refiere al hijo que fue acribillado durante esta semana, al que asesinaron, al que mataron. Y Huguito Ramón Sepúlveda es un hombre que está condenado, que tiene 37 años de edad y sus antecedentes: narcotraficante, líder de la banda Los Cabezones. Participación en otras bandas, La Oficinita, que está muy asociada a la oficina. ¿Tú te acuerdas que en la población de La Legua prácticamente había una casa donde prácticamente operaban una administradora del narcotráfico? Sí, porque está la cantidad de dinero que manejan, que necesitan llevar una contabilidad, saber cómo lavar ese dinero, dónde distribuirlo. Se ha dicho incluso que los líderes mayores del narcotráfico en La Legua no viven ya en La Legua, van a trabajar a La Legua. De hecho, llegan en sus vehículos lujosos, se estacionan lejos del lugar, los va a buscar alguien y ingresan a la oficina, como se llama el lugar de trabajo, donde desempeñan su labor día a día, tal como cualquier otro trabajador. Y esto es lo que hacía Hugo Ramón. ¿Por qué le matan al hijo de Hugo Ramón? ¿Qué había ahí en Bueno, porque en este caso Hugo Ramón cumpliendo condena por no solamente el tráfico de drogas, sino que aquí también está un antecedente bastante grave, que en el año 98 Huguito Ramón participó en una balacera en La Legua donde murió un funcionario de Carabineros. En la nota mostrábamos justamente parte de esas imágenes de archivo que daban cuenta de esta situación que se había generado al interior de la población La Legua Emergencia. ¿A qué te refieres que participó, perdón? Porque son 20 años atrás. Porque estamos hablando de una balacera. Una balacera. Pero 20 años atrás este gallo tenía 14. Claro, pero no olvidemos que... Pero participó... No está claro si la participación fue como autor, pero sí habría participado. No olvidemos que acá se heredan
desde la familia, muchas veces las bandas de narcotraficantes, como habría ocurrido en la historia de Hugo Ramón, de acuerdo a los antecedentes que se han recopilado de su historial, que habla de que el 2012 fue condenado a 541 días de prisión por venta de droga, poseía un fusil Saucer 522, un rifle y además una carabina, que habla también del alto poder de fuego que hemos conversado varias veces en las balaceras que se han producido. Ese es un temazo, no sabemos cómo los narcotraficantes tienen la cantidad de munición que les encuentran en los allanamientos. Eso es absolutamente insólito. Hay una cantidad de munición de muy grueso calibre, incluso de guerra, que se les encuentra y que nadie sabe cómo se las arreglan para obtenerlo. Claro, y en el año 2013, y aquí seguimos hablando del historial, porque uno se explica que finalmente una vez que es condenado, tiene que cumplir prisión, tiene que traspasar su dominio finalmente de la droga, y quién mejor que su hijo, a su juicio, que aprendió lamentablemente este oficio, y en este caso, en el 2013 fue acusado por disparar 4 balazos a un vendedor de una botillería, y la historia cuenta de que esos disparos se efectuaron porque el vendedor de la botillería no habría querido venderle alcohol por la hora. Y él, dentro de esa molestia y muchas veces de esa personalidad, él le habría disparado en este caso a este vendedor de esta botillería. Pero, Cristian, cuéntanos un poquito cómo es Hugo Ramón con los vecinos de La Legua. Bueno, se avisa a través de los teléfonos celulares. Hablábamos recién de que en la cárcel los delincuentes muchas veces poseen estos aparatos móviles. Bueno, cada vez que va a haber algún enfrentamiento o una pelea, se habla de que Hugo Ramón avisaría a través de su teléfono celular a los vecinos de la población La Legua que va a haber un enfrentamiento. Hay un WhatsApp de La Legua. Claro, por lo tanto, él protege también a sus vecinos de estos enfrentamientos, de estos balazos. Y por lo mismo también sería esperable que después de que le hayan matado a su hijo, la venganza se va a venir sí o sí, por más que esté preso, ¿no? Sí, claro. O sea, hay redes afuera, por supuesto, ¿no? O sea, de todas maneras, más allá de vengar la muerte de su hijo, él tiene que consolidar su dominio del territorio. Es decir, por más pena que le dé que haya muerto su hijo, que era su sucesor natural, además él tiene que conservar el lugar donde se mantiene, donde hace negocio. Y la única señal en el mundo del narcotráfico es responder a la violencia con más violencia. Pero si no está su hijo, claro. Si no está su hijo, ¿a través de quién lo hace? ¿Lo hace él directamente desde la cárcel? Lo que pasa es que el familiar directo es el de más confianza, porque en esto de pronto hay muchas deslealtades, entre amistades no resultan mucho. ¿Pero tiene que nombrar a otro o él directamente desde la cárcel se puede hacer, no se desconoce? Desde la cárcel se puede hacer todo, Marcela. Es decir, sí, pero ahí antes estaba su hijo. Hoy, si no está su hijo, lo puede hacer desde la cárcel, pero a través de quién. Me imagino que hay una escala. Sí, claro, puede ser su mujer, una ex. Los soldados que le llaman. Los soldados que le llaman. Es que los soldados son un nivel inferior, donde están ingresando de a poco. Y a mí me llama la atención que los extranjeros están ingresando a ese nivel. Es decir, son soldados, son gente que vigila, que protegen, que disparan a veces, pero todavía no están al nivel de dirigir operaciones narcos. Sí de comercializar, son los que están llegando con la droga, la cocinan, como se llama, cuando la preparan. ¿Y a quién le ordenaría Hugo Ramón desde la cárcel hoy día hacer lo que según probablemente a un sicario, o a varios sicarios? Es decir, si maneja recursos, el problema no va a ser encontrar gente Jorge, para se cobra la venganza. Es posible que con la muerte de un niño que aparentemente, porque es un niño, tenía 16 años, adolescente, comience una disputa que genere balazos, balaceras en la noche, enfrentamientos entre estas bandas rivales, porque acá me imagino que venganza se cobra. Sí, claro que sí, claro que sí. Y hay que ver cómo se comporta esta situación con los pasajes abiertos. Hay que recordar que frente a los pasajes abiertos hay una villa que se llama Los Jardines, que reclamaban mucho que no echaran abajo el muro porque iban a ser directos víctimas de la violencia. Tuvieron que blindar esas casas. Es la única población en Sudamérica en que se blindaron casas para evitar que llegaran balas a los ocupantes. Que fue una pésima señal, pero bueno, yo me imagino que en los próximos días vamos a ver algo bastante, no sé si llamarlo terrorífico, pero peligroso, porque tiene que haber perdido poder él en la cárcel y con el hijo muerto. Y en este caso,